Gente, vamos por el episodio número 12, ministro. Bienvenido otro día más a Starfield. Hey, it's my personal savior. Thanks again for the assist. Vamos a ver qué es lo que es, ministro. Vamos a tener que ir a comprar balas, fíjate de lo que era. Deployment deck. Coño, que yo hice. Tengo la base casi llena. La van a arreglar ¿Qué vaina? de arreglar la nave. Se deposita en místicos, La nave donde en merceláneo, ¿verdad? en la nave donde va, ajá, no, La allá, turquita, donde están los cuadritos. ayuda, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está qué? ¿Dónde va la cruz? En ayuda. ¿Cómo ayuda, papi? Estoy hablando Búscalo ahí en de- para ti es diferente, olvídate que eso estoy en español. Yo lo investigo por aquí, yo no tengo de eso, como tengo que ¿Dónde está comprar. la cruz? ¿Dónde están lo que tú, con lo que tú te curas en el personaje? No me estás entendiendo, tranquilo. Es casi un viaje, porque estoy demasiado por aquí, que ninguno de estos planetas yo lo conozco. Que me de aquí de una vez. Alpha Centauri, Tolimán, Sol. ¿Qué planetas están ahí? ¿La conseguiste ya por lo menos? Tengo que ir a comprar. Tú compras ahí en Nueva Atlantic. Allá vamos. En 2 sitios tú la consigues ahí. Calmate, vos. Ah, pues.
mate, vos. ¿Cómo es eso? Ponete que estamos aprendiendo, mirito. Prende solo. Ah, así que a mí me gusta. You should have. Hey, what can I do for you? Sure thing. We'll get it fixed up. Good as new. Sure, have at it. Got to summer come. Yo estoy ya que ni siquiera la arma a los tigres. Yo nada más le quito la munición a los tigres, ¿viste? La munición. Ah, claro, porque ya llega un momento que ya. Por ejemplo, Sure, have at it. pero ya te digo. Estoy mirando aquí. La nave yo tengo la original. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Cambiarla por otra o ir modificándola? Quédate con esa, porque la nave es buena, buena de verdad. Te la dan en misiones. Y gratis, tú sabes. No, esa, qué sé yo, tú le haces las modificaciones. Por ejemplo, Y yo quiero agregar el shield. ¿Qué es lo que hace mayormente? el escudo. Shield Max Health, Max Power Class A, se regenera a 10%. Hull viene siendo qué? ¿Qué? El Hull, el arriba de capacidad de equipo. Capacidad de los miembros, 0.5. Tiene varias especificaciones, dice 5, abajo del 10%. Abajo de regeneración. No te sé decir. Da una vaina. Miren, escudo. El diablo, ¿qué es lo que yo hice? Ah, que es diferente. Tú le das ahí y él tiene uno en la venta, ahí si no me equivoco. Esa 10 Protective Shield tiene right. Arma doble. Weapons 2. La segunda arma. Mira, él tiene el Mauler 104L autocañón. EMP 80 Suppressor. Ah, por ahí te dice toda esa mierda que es lo que hace. Ya estoy entendiendo. Cuando tú le agregas eso. Mira, esto le agrega. Ella tiene 310 de escudo. Y con esto 355. Sube un nivel más.
comprar bala ahora mismo. Olvídate de la nave right now. Bala y medicina. La medicina. Sobreviví el tiroteo. You will be scanned as you enter the city. Okay. If it belongs on your... If you don't see what you... Oh, please, take a look. Déjame antes Steven. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Tengo esta. La pistolita, ese es el diablo, la pistolita. Tombstone modificada, 11 milímetros. Muy buena. Después está la Equinox. Muy buena. Y después está la pistola, el diablo. Esta. .43 Ultramar. Tengo que comprar 3 KV Laser. Las armas de energía son las que más duro dan, ¿ves que sí, viniste? No, es que depende. Eso, Yo creo que depende a quién tú le tires, ¿verdad que sí? No, depende el daño que tenga el arma. Porque hay balas de energía que hacen 2 de daño y otras que hacen pico. Es verdad. There is a bit more... O sea, Oh, que please, como take a look. el calibre de la bala y eso, tú sabes. $244 balas tiene ella aquí. La llevo todita, le mandan gente. Tiene bala de 43 de la pistola también. Toda conmigo también. Hasta mi cuarto en bala. Bueno, traerle para venderle pile mierda también a veces. 103 de la otra. Vamos a seguir comprando. ¿Sabes qué te puedo yo vender a ti, amor mío? Weapons. Pero no traje nada para poder venderle a ella. Está esta. Ella me da cuánto por esa porquería. Valor, $43. No, bro, what the fuck out of here. Ah, no, mentira, 250, 240. Y no hay forma de tú quitarle una pieza a un arma y guardarla para ponerse la otra. Creo que no. Me imagino. Creo. Todavía no lo he descubierto. ¿Sabes? Creo que. Oh, que tú puedes vender desde la nave aquí en la vaina. Sí. Oh, shit, ¿verdad que sí? Oh, wow. Ahora sí. Y de donde tú estás también tú puedes almacenar en la nave. Coño, loco, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, eso me lo explico ahora. ¿Desde una tienda o desde afuera? Tiene que estar como 500 metros de la nave. Ah, ok. ¿Tú compras mucha comida o no? No, yo no compro comida, yo No. ya no me compro curación y ya. Medicina de la medicina y vaina de la buena. Exacto. Oh, Sí. Eso please, pienso take a yo. look. La comida es como que... Como que está de más en este juego. Además, debieran ponerla... ¿Sabes? No está de más. O lo que tiene uno que evitar, pile porquería de comida. Ahora una comida de 10% para arriba, de 5 ya. Más o menos ya. Por ahí porquería que de 3. No. Eso es mierda. Mira, ya está vendiendo aquí... Chip parts. Parte de Mac, de...
El diablo, 10.000. Ah, que está vendiendo 8. ¿Cómo con cuánto más o menos debe andar uno? Eso depende, ¿verdad? ¿De la medicina? De la pieza de la nave. Oh, varón, yo ando con 40 y pico. Ah, pero eso eres tú. Pero con 10 tú le puedes meter 10. Son caritas, son caritas. Sean 1.200 cada uno. Y yo lo que tengo son 15.000 que me sobran. Digo, yo puedo vender vaina, déjame vender. Y a ver si puedo comprarme la toda. Tú le puedes meter 10, tú le puedes meter 10. Sí, pero que tengo que vender pile de vaina, espérate. Vender desde el Frontier. Aquí yo tengo pileta de armas que no voy a hacer nada con eso. Voy a vender toda esta mierda que no busco nada con eso. Esa pistola es buena, la Razorback, ¿verdad que sí? Que es como una. Sí. Eso es durísimo. Yo vi un tigre, un pequeño clip en Twitter. Tipo. No cogía eso. Longgiver. Calibre 50. Esa sí da duro, loco. Acabaré contigo. Ahora sí he vendido pileta de vaina. Más o menos uno le va cogiendo poco a poco el juego. Little by little. Claro, pero hay un regalo de ropa diferente, loco. Y hay ropa como que no te da, no tiene nada de importancia. Esa ropa es bueno Exacto. venderla, ¿verdad? Sí, la que no tiene nada de importancia. Que no dice, que no te da como que ningún tipo de beneficio. Pero esa mierda lo que vale son 11 pesos, si querés. ¿Sabes qué? Como eso casi ni pesa, esa mierda ahí. Te recomiendo que le dé una vuelta al vendedor de la arma de esa ciudad ahí donde tú estás, ¿eh? Ese el de Mass. Eh, Mass Distribution. UC Distribution, ¿no es? Atlantic Weapon se llama. Atlantic Weapon. ¿Ah? Ahí sí, Está, ¿no? mira. Calma. Está. Tú estás al lado del avión, ¿verdad? Yo estoy, sí, la primera vaina ahí. Mira, ya tiene 3 DigiPick para comprarle. Pues eso es barato. Exacto. Tú, Alpha Centauri. Y va a la que dice Ah, pero ya vende recursos y pile vaina también. Distrito Residencial. Ah, pero espérate. Tú ves, ahora yo estoy entendiendo el juego más. Yo sabía que necesitaba limpiar un poquito la cabeza porque ayer yo le di duro, pero esto se va aprendiendo poco a poco. Como dice Kiko, compra todo lo que tú le ves el triangulito. Para que no te enfermes ahí arriba. ¿Qué no qué? Para que no te enfermes. O sea, que a veces uno está como que mina algo. Le topa un mineral y te enferma una vaina. O pisa algo, no sé cómo la vuelta. ¿Cómo que uno se enferma usualmente? Cuando tú pisas algo, ¿verdad? Cuando tú le pasas por el humo a una cosa, tú sabes. Tú vas, por ejemplo, a un planeta y tú ves como que tiene un gas para arriba. Ahí tú te vas.
Ok. Me dijiste que puedo depositar vainas en la máquina desde aquí, me dijiste, más o menos, un poco cerca. Ajá, sí. Si estoy a menos de... Ah, pero desde atrás entero casi básicamente puedo. ¿Cómo lo hago? Le doy a inventario. Dale a Tab. Ajá, a Tab, ¿verdad? Tab. Y en Tab, cuando te aparece el personaje, abajo a la izquierda, donde dice nave. Ya. Ok, entonces ahí le da la F para que Cargo, te la dé. cargo hold. Tiene que decir bodega. Ya lo veo. Bodega. Ahí tú vas a ver la bodega de la nave y después tú coges y le das la Q otra vez para que se meta el inventario tuyo. Ya veo. Estoy que cargado yo ahora. La nave está cargada. Yo. O sea, tú vas deshaciéndote de la nave, tú sabes. Mierda, esta vaina sí es larga, loco. O sea, yo he matado aquí por lo menos 200 enemigos. Te lo creo. Las minas, usualmente, ministro, ¿cómo se usan? Porque yo no he podido darle buen uso a eso. ¿Hay algún tipo de...? Yo no la he usado. Eso es como que Yo no, como- ahora yo mismo la no hay, como que no sé. Como que no Yo la lo... guardé porque es que no la encuentro, porque es que tú no le tienes encuentras que ruchear. sentido, Los amigos, exactamente. Exacto. Ellos aquí no te ruchean a ti. Es lo que yo digo. Todos esos minerales, bueno guardarlos en la nave, me imagino, porque eso pesa también un poquito. Digo, no pesan tanto. Pero vea la logia que tu cofre infinito. Tú Yo lo lo que puedes ir necesito, guardando ahí. necesito poder cargar más vaina, porque ¿qué es tanto peso de loco, la creta? Dale a la P, dale. ¿Tú tienes punto de habilidad? Tengo que mirar. Yo subí el que tú me dijiste, pero tengo que seguir subiéndole eso. Déjame ver, espérate. ¿A dónde hay tanto peso aquí, no? Más. Los chip parts. Eso tengo que depositarlo. Eso pesa bastante. El inventario a storage en el frontier. Los 11. Págate. Pero no coge todo, vení. De 5 en 5. Diablo, no coge más. Claro que sí, eso coge hasta 40 y pico. Está llena la máquina, está llena la nave. Déjame ver, Frontier. Voy a tener que subirle el cargo, comprar una pieza y va a una vaina, ponérselo. No, mira que tú tienes en la nave. Si tú tienes mucha arma y vaina. Tengo de todo, déjame ver. Un reguero de vaina. Saca lo que tú vayas a vender de ahí. Que me da como vaina vender tanta desgracia. Déjame vender 2 o 3 armas más. Lo que más pesa y más se ocupan en la nave son los trajes. Hope you're finding every. Oh, Lo please, traje. take a look. Porque mira entonces. Vender. Vender desde Frontier. Los trajes pesan 13, sí, pero en verdad no hay tanto. Los trajes son importantes porque que también, o sea, que hay planetas diferentes y tú tienes que estar preparado. Es un lío. Déjame vender 2 o 3 armas de aquí, déjame ver. Esta porquería. Modify esto. Porquería de arma. Una armita que matan de que 3, yo guardarle esa mierda. Drum beat. Ahí limpio un poquito, lo que pasa es que esa pieza pide pesa mucho Appreciate the también, business. ¿oíste? La pieza de. Claro, tiene que piquir. Never run into Sí, space. pesa pila. Pero ando más ligero yo, por lo menos.
Quería pasar para allá, era esta mano. Pesan pileta, loco. Pesan 10. Ya tú sabes. ¿Sabes? Le puedo poner. No es la forma de ponerle un espacio de almacenamiento más grande a la máquina. Me dará Pero problema sí. eso. Sí, pero yo estoy esperando aquí que me explique también. Ah, porque no te he explicado. Vente a nada. Inventario, ¿qué es lo que es esto? Research project requires fewer reducer for temp. Sirs, Déjame ver si consigo más balas. Estoy ready para la batalla. It seems like a small decision, but Look at they that all line. add up over time, and it's paralyzing. I don't stop and think about it. Thanks for choosing Terra. Buddy, it's coffee. And Keep welcome on to get out. telling them. Certainly. Please take your time. No, pero que yo lo tengo que tener en easy obligado, porque es que no puede ser, loco. O sea, yo soy, de verdad, yo estoy pasado. No, pero yo lo tengo en difícil, más, no te creas. Well, Es un problema tuyo. Eso no es un problema mío. Estoy matando a todo el mundo, compadre. Estoy que le paso uno por el lado y ¡pam! Un balazo. ¿Como tú eres un toro? De tajadores que me di. Un toro. Yo lo que espero que por esta vaina ahí me den algo bueno, porque no puede ser. Oye, ¿qué es lo que tú dices? Habla. hey there. You will be scanned as you enter the city. Ah, yo tengo que tener. No tengo punto de habilidad. Físico. Boxeo. Finest. In space, the greatest commodity is oxygen, and the increased lung capacity gained by regular fishes. Physical fitness regime is essential to survival. You have 10% more oxygen, eso es importantísimo. Incrementar la salud, wellness. Okay, no bounty. You're clear. Enjoy your visit. Security office. Looks like you got some fines to clear up. I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Ministro, cuando yo entré a la oficina de seguridad del UC y me dijo que tenían una orden contra mí, que me van a llevar para el UC Vigilancia. ¿Qué es lo que entonces? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
¿Te robaste algo? ¿Y eso resulta en qué? Espérate, te están llevando a luz de vigilancia, Sí. que es como una nave, ¿verdad? En el espacio. Es como que tengo una orden de una multa, una vaina. Ahí, en la misión que yo hice ayer, que me dio un arma bacana, ahí fue que empezó. O sea, eso es como una misión secundaria, tú sabes. Y si tú quieres, la sigues haciendo. Smart Te tienes que decision. infiltrar y toda la vaina. Stand by Está to be cool, de verdad. transferred. Y si tú quieres, le da como a que tú no aceptas y ellos te van a meter preso. Es como una trampa y te van a quitar un chisme de dinero. Kiko le dijo que no y yo que sí. Ah, pero se armó un tiroteo. Si yo le digo que no. Sí, exacto. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. I'm your ticket out of the mess you've gotten yourself into. That's all you need to know for now. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Seems like you have a bit of a background as a chef. That's an interesting vocation to have abandoned. One poor review too many, perhaps? I also see that you C'est mined la on mission. Vectera, and now you're with Constellation. Mierda. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDef. Are you familiar with what we do? Yes, well, this is your only opportunity to keep yourself out of jail. So I suggest you change your attitude. UC SysDef is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Are we really playing this game? The pirates, like the ones you tangled with on Vectera? Please stop pretending you have no idea what I'm talking about. Smart decision. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we'd have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down.
If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses. Heavy losses. That the United Colonies can't afford. Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDef. Together, we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the Vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or, you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me, or should I find someone else? Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. All right, Anda, let's diablo, se go. te hace la vaina de los piratas, la vaina. Es como restringir la vuelta. Sí, porque que no va a darme dinero. Está loco. Sí, eso se pone duro ahí te dan buena arma. Muy duro se pone eso. So, you took the op instead of serving the time. Gotta be the commander's new mole, huh? Infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? No, I couldn't. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? All right, this is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Okay, hello. Lo único que no me gusta es que hay que hacer la misión como que de una vez. Hey, No, ¿quién dijo? Tú la dejas ahí para después. Y yo, déjame ver, ojalá. Sí, más, tú le das tab y a misiones, ¿verdad? Tú seleccionas otra misión y él te da otra misión. O sea, esa te la deja ahí como stand-by. Yes. Pero hasta que tú no selecciones otra misión, él te va a estar marcando como que a esa misión. pardon. Yes. What? Hello. Pardon.
no, como yo llego para aquel lado. ¿Qué es lo que? Hey, Excuse me. once we get rid of all the pirates, the galaxy will be a better place. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. I do. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fines. That's classified. Suffice to say that the smuggler who was previously holding it will be spending the rest of their life in prison. That's right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. If I didn't have confidence in your abilities, we wouldn't be having this conversation. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. I wouldn't expect any less. Look. Before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance, and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. As you were. Yes, what? Yes?
volvemos. How I get out of here. Out. Una prisión, un avión prisión. Qué locura esta vaina. ¿Te mandan por una misión de una prisión? Me metí preso, entonces el tipo me ofreció trabajo. Me dijo, lo aceptaste, paga la ¿verdad? multa, preso. Sí, tú sabes que hay que hacer la misión y la vaina. Sí, esa es la misión que te estoy diciendo, que buena. Te van a mandar por una cárcel, loco, y ahí hay como 20 los piques, ahí es que tú subes esa habilidad. Hello. Hey, hello. Pardon. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? You better make it, because Commander Akande cashed in all his chips to get this operation off the ground. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Commander Akande came up with the idea. He was concerned you might not help us simply because it was the right thing to do. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Let me know if you need anything else. Bueno, ya tú sabes. El error mío fue meterme en esa oficina. Pero ya estamos aquí, no podemos hacer más nada. Been in the Vanguard a long time. Lo que no puedo entrar a un planeta, Rica, porque con esa droga que tengo, me metería en problemas serios. Tengo que hacer esa misión antes de llegar a hacer una locura. Exacto. Ya tú sabes, déjame yo resolver varias de ellas para que me quiten esa droga de Javier primero.
que él quiere hacer la misión primaria primero. Eso has de sufrir un desafortunado accidente a manos de mi... Yo soy alguien. ¿Quién grita? ¿Quién está gritando? Este putico ahí. Procede a Sedonia. Deep cover. As a buy-in to the Crystal Fleet. Listo. Sedonia. Ya. Pero bueno, al completar esta misión será la última. Solo tendremos. Ah, está viendo videíto. Dime. Está viendo videíto. Estaba aprendiendo ahí, Un tú sabes. abusador lo que tú eres. A ver, te aprendes solo. Está loco, ajá. Ajá, pero es el juego, ministro. Te va a llevar de video. Ahora experiencia por ti mismo. No, yo hablando disparate. No, pero ese pantalón me da la mano. Fui yo aterricero, madre de Dios. Se supone que ya vengo. Un pantalón a secar. Si el Señor es terrible. De eso están seguros. Siempre y donde nosotros, de sus claro que no. Bien tenía un lado bueno. Lado bondadoso. Nadie vería eso. Sobre si implica más. Pasa. Ese tenemos que ver.
de los planetas que más me cura es Sedonia, Marte. Sí, verdad, como que para mí que eso fue una copia de la película de Arnold Schwarzenegger hace rato. Se parece mucho a ese Marte, como uno lo ve así en un futuro. ¿Tú no viste la película de Arnold Schwarzenegger en Marte? Graffiti free. You look hurt. Keep a lookout. Notify us if you see anything suspicious. Yo he visto pile vaina. Am I glad I got this job instead of minding some dead rock? Ain't you brave? Coming to see a bona fide track. Ministro, 120 de Filoview. La Pámpara. Hey, we got lots of stuff. Just that. Cool. That's what we do here. Trade Authority. Trade Authority. Ministro, Trade Authority. That's the Trade Authority, Ministro. What? Trade Authority. La autoridad de tradeado. El Squall, eso es lo que parece es un dildo. El Squad, ¿qué es esa vaina? Una vaina que es como una... Dice que hay dos. Un amarillo y uno moradito y uno azul. Que te da 2 minutos de 20% más de damage. Y 20% más de movimiento por 2 minutos también. Una vainita que tiene como 2 hélices. No parece una vaina que meterte en el culo y ponerte de que rabia. Diablo, te traje. No, déjame buscar agua. See you around. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Ah, estoy aquí. Oye, ahora que nosotros vamos a hacer menos aquí, Goit. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got?
No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. De hacer que las leyes favorezcan sus intereses. Sí, es conocido por quitar. You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. In our business, nothing gets done until money is exchanged, even if that means leaving a credit on each and every rung of the ladder as you climb your way up. Pero ahora Well then, we have nothing left to discuss, do we, love? Be seeing you soon. You bring me that finder's fee, or are you here to waste my time again? You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. You're a clever one, aren't you? Let's just say I have a certain influential affiliation. And leave it at that. Basically, you want that Aurora moved, I'm your guy. Right down to business! And no small talk. I like it. Now listen up. Because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze. Either way, I want that money back. Déjame ver, a ver qué fue lo que me dieron. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. I don't care what anyone says. This is still a tough assignment. I have a pen pal in New Atlantis.
We've never met in person, but she's still one of my Always nice to kick back a broken spear after a long day. Keep our children safe. Something I can help you with? Thank you from the Sidonia Department of Labor. Hey, slow down. I don't even know what you're talking about. Of course I owe money. Unless you're independently wealthy. Everyone's in debt nowadays. I owe Deimos. I owe my landlord. I owe Galbank. Heck, I have a tab at Parsec Deep at Cespear. It's an endless list. So why don't you just leave me here? Let me get drunk and find someone else to bother. Okay? What? Play what games? You're obviously confusing me with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Hmm? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Hmm? Sound good? Yeah? Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? I'm a miner for Deimos. It's not what I was hoping for out of life. But here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary. But I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Hey, now wait a second. Just because things are tough, and I might be spending my afternoons at the Spear, it doesn't mean I don't care about my family. Adler doesn't get to judge me. No, he's just a low-life pirate who thinks he can... What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. No way! I'm already working my fingers to the bone! How dare you try and threaten my family? I hadn't thought of that. Huh. Maybe if I rounded up some of my buddies, we could hit him
when he wasn't expecting it. Huh? Yeah. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Loco, este me dio un trabajo para cobrar 8,000 créditos, loco de pinga, loco. Su madre, loco. Qué conversación, loco, para conversar tiene que pagar, loco. Este tipo de conversación me da un dolor de cabeza a mí de pinga, loco. Ah, man. Bueno, mi gente, esto se está complicando. I sure hope this here. Have something for me? Don't start that crap with me. I'm in no mood. Did you bring me the money Fielding owes me, or do I need to pay him a visit myself? Well, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Nice. Nice! You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? No. There's no maybe. If you want to join up with us, you have to push every damn chip you've got into the pot. I'm talking all in. So can you handle it or what? That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Hello. Well then, what can I do you for? Hey, darling. You look like the type who doesn't mind getting their hands dirty. The Trackers Alliance can always use more bounty hunters to round up and kill wanted criminals. If that feels like your speed, talk to me, or check out our posts on the mission boards. Careful out there. Ever been to Aquila? Subterranean particle detonation imminent. Be advised. Hey, we got a lot of good stuff. Take a look. Hello, motherfucker. Ministro. Ma può da nave d'aro. Rotte. Trauma Pack. El diablo, 50.
or remain seated in the event. Just a reminder, I also buy junk you don't need anymore. Quiere vender recursos. Aluminio. Sellados. No vende los recursos. A ver, te quiere vender un regalo de vaina, rarísimo. Que yo he visto por ahí, cosmético. Aquí necesita dinero, ministro, ¿oíste? Yo sé. Metabolic agent, nickel, power circuit, polix, polymer. In 5, 4, Be safe out 3, there. 2, 1. Bueno, mi gente, vamos a dejar este episodio aquí. Hemos adelantado un poquito. Le vamos cogiendo el pisito al juego. Espero que se disfruten un poquito los gameplay. Hay mucha, vuelvo y digo, a veces también que yo me quedo callado. Bueno, cuando juego casi todo, pero cuando hay conversaciones, interacciones, ¿verdad? Con los NPC, pues uno tiene que enfocarse en la conversación y por eso ustedes ven que uno habla menos. Pero nada, lo que quieran y seguir viendo el contenido y lo que sea, pues espero que se lo disfruten poco a poco. Para el que no compró el juego, no lo piensa jugar, pero por lo menos quiere ir viendo cómo se desarrolla. Ya ustedes saben. Este es el episodio número 12. Seguimos con el 13 en un par de minutos. Vamos a jugar hoy mismo. Así que estamos activos. Vamos allá. ¡Ministro! Jefe. Déjalo ahí, vengo ahora.